Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y esto se va a publicar en la semana que es el día del libro. Y como hice el año pasado y este año también, voy a aprovechar para hablar cosas y experiencias sobre libros. Y este año os voy a hablar de una feria, no es la Feria del Libro en Madrid, bueno, más que una feria, evento literario yo lo llamaría, porque ahora os voy a contar que es Literati. Y diréis, ¿qué es eso de Literati? No me suena. Pues eso es la tercera feria, que es la primera vez que... La tercera evento literario de literatura romántica, ¿vale? Para que lo sepáis, es la feria de literatura romántica. También los mismos organizaron el día anterior la feria de literatura infantil y juvenil, pero como a esa no acudí, pues no puedo hablar, ¿sabes? Yo soy de esos que si algo no ha consumido o algo no ha estado, no habla. Pues os voy a hablar porque de lo que viví, de las charlas, de los encuentros con autores, un poquito opinar de lo que me parece esta feria. Ya sabéis que yo no tengo ni para bien ni para mal pelos con la lengua. Cuando un artista, un evento se ha hecho bien, lo digo con todos los de la ley y lo digo. Y cuando se hacen las cosas en alguna cosa mal, aunque también digo, la mayoría de veces cuando lo digo mal, no es por decir, qué mal se hace esto, tal, no, lo digo con este constructivo, porque hay veces que las cosas se pueden mejorar. Bueno, casi siempre, ¿eh? Nadie es perfecto, nadie nunca es perfecto, yo el primero que hace mil cosas mal. Entonces, yo creo que es una feria bastante interesante y bueno, al llegar, llegabas y te ibas con tu acreditación. Yo, por ejemplo, no sé por qué me pusieron la de profesional, porque yo por el tema del podcast y tal, puse que iba. Yo me gusta la literatura, lo sabéis, hablo mucho aquí de libros. El género romántico no es uno que me guste especialmente, pero he leído varios libros románticos, aunque claro, muchos se pueden que no entendemos como románticos, yo los entendería como románticos, pero bueno. Y eso, cogías tu acreditación, el coste de ir a esta feria era unos 18 euros más o menos, ir a las charlas y todo. A mí no me parece caro para un evento cultural, luego te vas en cualquier restaurante de cuchitril o a cualquier discoteca de mala muerte que te ponen agafón del malo y quedas inconsciente y te coman mucho más. Creo que los eventos literarios, la cultura, el teatro muchas veces dicen, ¡ay, qué caro! ¿Qué tal? Y no valoramos muchas veces. Y yo creo que un evento con autores, con también gente de redes sociales, con distintas personas, creo que está bastante bien y hay que valorarlo. Y yo en ese sentido lo valoro bastante y creo que está bastante currado. Pues había como mesas. Yo no sabía muy bien cómo iba a ser el formato. Yo sabía que había mesas con tertulias y tal, pero yo pensaba que durante toda la feria... en plan, cuando tú vas a la feria o al evento literario, hay para que te firmen los autores y luego hay charlas, pero entre que te firmaban los autores yo pensaba que sí había charlas, pero no. Hubo momentos muy puntuales para las firmas, en momentos que aquí yo creo que había un poco de desorganización, no sé si desorganización o que no lo tenían muy bien pensado o un poco también improvisación, que no es mala la improvisación muchas veces, pero aquí me pasó con una autora que luego me di cuenta, pero no me pudo firmar, una autora que vi, porque claro, si tú anuncias a la gente como autora, se supone que tú vas a poder firmar libros, tener tu stand, aunque sea un momentito, porque había autoras que no estaban en las mesas de debate y en las mesas de tertulia que había, pero estaban anunciadas como autoras o como autores. Entonces ahí yo vi un poco raro. También decir que hubo una autora que un familiar suyo, claro, yo tenía un libro que acababa de comprar porque se organizaron un tenderete de libros ahí donde te vendían los libros para luego que te los firmaran. Yo ahí hice un acopio bastante grande de libros. Algunos, como por ejemplo Sestasiados de mi amigo Pablo Ortiz García, que ahora lo mencionaremos en las tertulias, que dio bastante de que hablar, pero para bien, o sea, una persona de la que estoy orgulloso que sea mi amigo, y hayamos compartido muchas vivencias, muchas cosas. Estuvimos en el podcast de Stream Pressing en su día de lucha libre y hemos compartido en ese mundillo, pero luego tenemos también cosas que coincidimos, la cultura, el amor, reivindicar las cosas. Bueno, es una cosa que en ese sentido pues me gusta bastante. Y está esta librería por ahí, en la que pude comprar varios libros. Y bueno,
estaba bien. Y ya para acabar un poquito con el tema de las firmas, y ahora nos metemos ya con el tema de las tertulias y las mesas de debate y demás, pues decir eso, que yo hubo una autora que fue un familiar suyo, Nemar, que por cierto estoy empezando a leer su libro y me está encantando, Nemar, V. Nemar, que es de estos nombres que cambies una letra y otra para que se coincida con tu nombre, te haces un alias, pero un poco raro, pero muy maja la chica, muy ahí hablando con otras autoras también pude hablar con Jessica Lozano, pude hablar con varias autoras, hablé con varias y la verdad que muy majas, muy amables, ahí atendiéndote, pero me quedé con las ganas de que más autoras, que yo tenía sus libros, que los había comprado ahí y que tal, y que yo sabía que estaban por ahí, que no estuvieran firmando. Yo me quedé un poco con esas ganas. Decir que claro, coincidía también que había una serie de debates y cosas y citas con profesionales de editoras y que trabajan en el mundo de la literatura, y por eso coincidía que esa gente estaba en debates o en ese tema de profesionales y no podían firmarte el libro o estaban por ahí. Entonces, en ese aspecto yo creo que deberían dejar 1 hora o 2 solo para firmas. Yo creo que la gente compre los libros, firme y tenga ese espacio para que firme, hable con los autores tranquilamente, pongan un espacio amplio de mesa para que puedan todos firmar bien, presenten o no en alguna de las mesas, que estén en las tertulias, y yo creo que en ese aspecto se puede mejorar. Tampoco fue un mega desastre, no la gente no se tiró por los suelos, pero creo que esa cosa, como es una feria literaria o como un evento literario, yo creo que es importante tocar esos detalles y de los autores con los lectores, que había muchísimos autores, yo creo que éramos muy pocos los que éramos solo lectores, porque eran casi todos gente que era autora. A ver, esto como cuando la JPod, por ejemplo, que hay gente que es podcaster y luego escucha podcast, pero la mayoría eran solo autores, y yo me quedé un poco de la mayoría de autores. Así que bueno, ahora vamos a comentar las mesas de debate que hubo más o menos. Mesas, tertulias y cosillas, y algún concurso y cosas. Pues la mesa 1 era Lisboa. Se llama Lisboa, cada mesa tiene un nombre de una ciudad, representando unos sentimientos, una cosa, ahora veremos. Bueno, aunque alguna no va a pegar mucho con otra, pero bueno. La mesa Lisboa había autoras como Alessandra Roma, Vanessa Nemar, que la he mencionado antes, que tengo su libro, Maca Ferreira, varias autoras bastante reconocidas, y contaban su experiencia de escribir un libro, cómo se han abierto pasos, el tema de autoeditar, una serie de cositas, de consejos. Yo creo que te gusta o no escribir literatura romántica. Yo, por ejemplo, que en algún futuro a lo mejor hago literatura de otro tipo, estoy planteándomelo, pues a lo mejor estos consejos que daban las autoras me gustó bastante. También había, y pasó en esta charla y pasó en otra, autores como Yago Gómez que estaban anunciados y que no fueron. Yo esto creo, pueden pasar cosas de última hora, pero cuando te pasan con bastantes autores, creo que tienes que tenerlo todo muy bien atado. Pero esto ha pasado en otros eventos, ha pasado en eventos de gaming que yo he ido, en eventos de cultura, en JPod, porque claro, en JPod yo recuerdo que pasó una vez, porque una de las que iba a una charla se puso mal a un familiar, un padre que falleció o algo así. Entonces claro, eso no lo puedes prever, pero cuando ya te fallan en un evento 5 o 6, pues a ver, o están teniendo muy mala suerte, que también podría ser, pero ahí noté un poquito. Pero bueno, esta primera charla estuvo bastante bien, me lo pasé muy bien. Y luego pasamos a la mesa 2. La mesa 2, decir que en esta charla y en estas charlas había entre una y otra, pues prácticamente no había descanso. O sea, cuando terminaba una, empezaba la siguiente. En los tiempos de descansos y tal, luego hubo retrasos y tal, se juntó todo un poquito. Por eso creo que el tema de, por ejemplo, las firmas no me enfada tanto, porque creo que fue un tema de coordinación y de que se le fue de tiempo las mesas, se le juntó con luego los debates y las citas con profesionales, y creo que lo tenían más o menos todo medido, pero por mucho que midan muchas veces las cosas, a veces se te puede ir de tiempo y pasa. Pues la mesa 2, que era Houston, había 4 autoras
que más que hablar de su libro y de tal, que también a veces les sorprendieron porque salieron las llamadas lectoras cero. A ver, un lector cero, para lo que no sepáis un poquito del mundillo, es como el que lee un libro cuando se está creando la obra o se acaba de crear sin publicar. Entonces, para corregir esos errores, para ver si a ti te gusta más, una segunda opinión. Yo creo que en la creación de contenido, tanto en podcast, en libros, en películas y todo, una segunda opinión, tercera, cuarta, quinta, siempre está bien para ver matices que tú no ves. También, como todo, es tu obra. O sea, yo, por ejemplo, hay gente que sobre el podcast me ha dicho, es que me gustaría que hicieras esto o tal, o hablar de lo otro, tal. Lo acepto muy bien, está muy bien las críticas y tal, en cierta manera, pero con un cierto sentido. O sea, yo no voy a hacer un podcast de deporte, de fútbol o de cosas de estas. El podcast es como yo quiero, es como tal, y como digo yo, si quieres un podcast de otra cosa, pues o hazlo tú, o en iVoox, o en Spotify, o en Podimo, o en la radio de tu abuela, hay miles y millones de podcasts de todo tipo. Pues la literatura pasa más. Si a veces dices, no, es que el libro me gustaría que la historia se desarrollara así o tal. Bueno, pues la autora le ha dado su toque, lo ha querido así. Entonces, si tú quieres un libro escrito con ese toque de otra manera como tú quieres, pues escríbelo tú, o en el mundo de las novelas es que hay un montón, y en la novela romántica. Entonces, esta lectora cero contando cómo es el proceso de trabajar con la autora, cómo se va corrigiendo, que hay autoras que te lo mandan una vez que han terminado todo el libro, otras van escribiendo y te mandan un capítulo, luego el siguiente, y van corrigiendo cosas a la vez. La verdad que es un proceso de creación de la literatura que es bastante curioso, enriquecedor, que gana mucho, y la verdad que me gusta saber esas bambalinas en el mundo de la creación y en este caso de la literatura. Así que bueno, digamos que me gustó bastante esta parte y bueno, me lo pasé muy bien. Autoras como Patricia Miller, que también tengo su libro, o sea, Kinsey L. Jordan también su libro, ya digo, hay varias que tengo su libro, pero por Jessica Lozano también tengo su libro y ella sí me lo pudo firmar. También me gusta mucho que es un... A ver, hay novelas que son románticas, pero no se centran solo en el amor, se centran en el mundo laboral, en el mundo de thriller, crímenes, en otras cosas, en histórica, o sea... Es como todo, puede ser histórica y a la vez otro género, así que me gustó bastante. Luego nos vamos a la mesa 3, que fue en la que se hablaban audiolibros y profesionales. Aquí hablaban sobre el tema del audiolibro. A ver, yo por ejemplo el tema del audiolibro algún día le dedicaré un podcast. Es algo que a veces me gusta y a veces no, pero creo que es algo bastante necesario. Y no solo para personas con discapacidad visual, sino personas que también por su edad no ven bien o que no se les hace cómodo estar sujetando un libro. Entonces yo creo que cada vez más los audiolibros es algo que se consume más, yo creo. Y por ejemplo en Amazon y tal hay una plataforma que es propia solo de audiolibros prácticamente. Te dicen que hay podcast, pero yo estuve cogiendo los 3 meses de prueba y a lo mejor de 500 cosas que tenían, 20 eran podcasts. O sea, podcast muy poquito. Entonces, pero es bastante interesante. Gente como Víctor Clavijo, como Miguel Ángel Jenner, profesionales del mundo de la voz y los actores de doblaje y también actores profesionales, aunque para mí los actores de doblaje son actores profesionales porque lo son, pero ya me entendéis, actores que se dedican aparte de la voz a otras cosas. Pues me gusta bastante este tema y habló una chica que también estuvo luego moderando una charla, que es Olga Luján, que ella tiene discapacidad visual. Ve pero muy poquito y dice que para ella es muy importante el tema de los audiolibros, cómo están editados, el tono de voz, tal. Claro, es que hay libros que se te quita la gana de leerlos, del autor, de cómo pone la voz y todo. Entonces hay que elegir a bastante buenos profesionales. Yo creo que eso es algo bastante importante, que a veces las plataformas que contratan a estos profesionales por ahorrarse unos duros, incluso hoy en día aberraciones como poner a la IA, que eso ya es de jugar de guardia, poner a una IA y que te narre los libros, pero bueno. Pero estuvo bastante bien la charla. También hablaron gente que trabaja en el mundo de la edición, gente que trabaja asesorando a estas escritoras, a estos escritores, cómo es el mundo de intentar meterse en el mundo de la escritura, que se puede vivir de ello. Pues bueno, es bastante interesante, me gustó muchísimo cómo tocaron este tema y la verdad que estuvo muy bien. Luego al final de esto
hicieron sorteos de libros, ahí sorteando, y me gustó bastante esa parte de sorteo de los libros, que sortearon bastantes, sortearon bastantes libros, así que bueno. Y luego pasamos a la hora de comer. Aquí nada que comentar, yo me fui a buscar un sitio para comer. Esto todo lo tengo que decir que se hizo en Madrid, en el Centro Cultural San Chinarro, que se me ha ido de la pinza y no lo he dicho, pero se hizo a mediados de abril. Bueno, a principios de abril en el Centro Cultural San Chinarro, para que lo tengáis claro, porque probablemente el año que viene se haga en el mismo sitio o por las mismas fechas. Literati Eventos lo organiza, ¿vale? Pues este evento, ya cuando se había pasado la hora de comer, pasó, digamos, la hora de la siesta, pero la hora de la siesta, digamos que fue la hora caliente, porque aquí tuvimos la mesa 4, que era la mesa París, y estaba gente como Antilados, Noelia Frutos, YesGR, dos autoras que iban por sorteo, porque sí, había autoras que iban en la mesa para dar oportunidades a esos autores o autoras, y lo hacían por sorteo y ya iban a la mesa a hablar. Y ahí estaba mi amigo Pablo Ortiz, el hombre que la verdad que fue una de las sensaciones, y no porque sea mi amigo, porque el hombre va con una falda que va a presentaciones y a otros actos y tal, con una falda un poquito tipo escocesa y tal, ahí, y luego el hombre que ha sido en su día concejal en el ayuntamiento en Cabañas de la Sagra, perdón, luego es sexólogo, educador social. Es que el hombre tiene un cerebro, vamos, ha escrito un montón de libros que algún día os comentaré por aquí, como no te van a mentir más, la familia, sobre los Simpson, o sea, ha escrito, y este libro, que es la obra final de este libro, que son varios libros, que es Extasiados, él dice que, y yo que lo he leído, estoy de acuerdo con él, no es un relato erótico, y aquí voy a poner explícito por si suenan los pitidos, pero es un libro de follar, o sea, es un libro de follar, de darle al chusque, y es un libro de tal. A veces él dice que está un poco harto de libros como Anatomía, como 50 sombras de Grey. Anatomía de Grey es una muy buena serie, de cómo esos han dejado los cánones del sexo, las relaciones sexuales, y que hay mucho más sexo en lo que la mujer, el hombre, la mujer también puede ser central, que siempre toda la vida ha sido el hombre el centro, y ahora eso tiene que estar cambiando. Y la verdad que Pablo, que es un tío de estos feminista, con sus ideas bastante claras, te pueden gustar o no, pero él los tiene claras, la dice con educación, con respeto, te convence, o sea, dio unos de discursos y unas ideas que dices de chapó, o sea, también había en la mesa gente como YesGR que escribe un género dentro de la literatura romántica que a mí esto me ha dejado loco. Yo lo conocía por alguna serie y tal, pero es que tiene muchísimo éxito por lo visto. Es el género de literatura romántica, pero de mafiosos. Entonces, es una chica que se enamora o a veces el chico al revés, pero siempre es una chica que ella tiene una profesión normal, o es estudiante, o es otra cosa, y él es un mafioso generalmente de Europa del Este, ruso, ucraniano, bielorruso, generalmente tal. También habrá, supongo yo, colombianos y de eso, incluso algún español, el típico mafioso español, cachuli ahí, con su cinturón y todo, pero me llamó bastante la atención porque por lo visto estos libros de este género venden pero muchísimo, o sea, me llamó mucho la atención. Y eso, en esta mesa se habló sobre el sexo, cómo se tratan las novelas, si por ejemplo en las novelas hay que poner unas portadas más explícitas para que se vea que se habla de sexo. Pero aquí, y yo estoy de acuerdo, Pablo lo dijo muy claramente. Las novelas, en la portada, vale, es parte de la novela, pero hay una cosa llamada por detrás sinopsis, y te dice la descripción del libro, de qué va el libro, su autor, un resumen de qué va a ir, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que porque un libro tenga escenas eróticas o escenas de sexo o tal, te tiene que poner ya en la portada, como decía alguno, una polla o otra cosa. O sea, es que se nos va un poco a veces de las manos. No, es que decía gente, es que si un niño lo compra, es que esto es como quien se compra un videojuego de estos de matar gente, un niño de 8 años. Pues a lo mejor el problema no es del niño que se lo dejan comprar, es de la persona de la tienda que se lo ha vendido, es del padre que ha dicho que sí. Entonces
Dejemos de culpabilizar a los autores. Los autores hacen una obra, ponen su portada, que también esto lo dijo Pablo y me parece muy importante. Portada, por favor, hecha por profesionales y por ilustradores profesionales y bueno, o que acaban de empezar, pero por gente que ilustra, dibujantes y toda esta gente del sector, que hay muchísimos. Por favor, dejémonos de las dichosas IAs, que yo, por ejemplo, lo veo en muchos podcasts. Yo entiendo que si es un podcast cada 15 días y tal, pero yo, por ejemplo, podcasts que son profesionales, porque yo entiendo gente que no somos podcasters profesionales, pues bueno, yo, por ejemplo, mi logo, y hice un podcast sobre ello, es de una chica que es artista. Entonces, no pagué excesivamente mucho, pero pagué para que hiciera ese trabajo. Pero hay gente que no. Que ese tema dice, no, que me lo haga una IA. Entonces, las portadas de los libros, verlo por una IA y encima a veces de grandes editoriales, es que te echas las manos a la cabeza y dices, pero ¿por qué hacéis esto? Es que necesidad, y sí que queda casi peor. Yo, por ejemplo, hay libros que compré y estaban hechos por IA claramente, y digo, me lo compré al final porque la autora me lo convenció, porque era maja, por una serie de cosas, pero si es por la portada, yo hay libros y obras que no me las compro por eso tal. Entonces, bueno, estuvo muy interesante todo lo que debatieron sobre el sexo, sobre las novelas románticas, eróticas, el sexo en estos relatos, en lo que puede dar. Entonces, estuvo muy bien, os lo recomiendo. Estuvo muy bien esta charla y os recomiendo a estos autores, sobre todo el libro Sextaseador de Pablo Ortiz García. Tampoco os digo mucho más porque ya os digo spoiler que os voy a hacer un podcast sobre este libro. Así que nada, ya os hablaré en el podcast de que va este libro picante. Y ya para cerrar la última mesa, se llamaba Atenas, iba autoras como Esther Williams, Maribel Nicolás, Marta Perea, Guadalupe, Calista Sweet, y estas autoras tenían libros sobre no iba como otras novelas sobre el amor romántico, qué bonito tal, no, eran como mujeres luchadoras en distintos aspectos, en tema laboral, en tema personal, que tenían que salir delante en la guerra civil, en otros escenarios, y la verdad que estaba bastante currado. Olga Luján estuvo ahí moderando, la verdad que me lo pasé bastante bien. Y aquí, bueno, se acaba el evento. Ya me marché, pues estaba un poco cansadito de todo el día, pero luego he visto por vídeos y fotos que había una lucha de gladiadoras para cerrar el evento, o sea que una gran sorpresa. Y bueno, Literati, este tercer evento de romántica en Madrid, en el Centro Cultural San Chinarro, pues me gustó bastante, se lo curran bastante, organizado por Literati. Ya os he dicho los puntos flojos, los puntos fuertes. A mí en general yo le daría un 7 o 8, y eso que yo no soy amante de la literatura romántica, pero me gustó bastante el evento, así que los que son amantes de la literatura romántica se lo pasaron mucho mejor, pero se aprende mucho sobre el mundo de la literatura, sobre los autores, cómo escribir, cómo funciona a veces este mundo comercial, y me gustó muchísimo. Así que bueno, os recomiendo este tipo de eventos, que acudáis con los autores, que os firmen libros, que este tema de la cultura es muy enriquecedor. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.